Bienvenida a toda persona que desee cruzar el umbral para conocer los enigmas, los portentos y los misterios de nuestro México mágico. Veamos qué hay un poco más allá en la otra puerta. Pues qué gusto nos da que esté de nueva cuenta con nosotros. El equipo de la otra puerta y un servidor, Gabriel Moreno, les damos la más cordial de las bienvenidas y en nuestra edición de hoy les vamos a presentar sitios de poder de la Ciudad de México. Bueno, pues es un tema que está muy de moda debido a que las personas buscan lugares donde realizar ceremonias, donde purificarse, donde cargarse de energía, donde presenciar hechos insólitos o sobrenaturales y un sinfín de razones motivadas en la mayoría de los casos por la curiosidad, naturaleza humana por excelencia. Y debido a ello, hemos de iniciar esta emisión no sin antes pedirles, por favor, suscríbanse, denle like y compartan y no dejen de mandarnos sus sugerencias, sus lugares y todo aquello que deseen que nosotros abordemos para llevarles información relacionada con todo aquello que les inquieta. Y bueno, pues el primer lugar que iremos conociendo es nada más y nada menos que el Tepeyac. ¿Quién no ha conocido uno de los lugares que convocan a millones de fieles en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero? Lo cierto es que el Tepeyac tiene una historia legendaria prehispánica. Desde esta serranía, la Sierra de Guadalupe, desde hace mucho tiempo fue habitada ya por personas que comprendieron la valía de tener manantiales con cuales saciar sus necesidades básicas, así como tierras fértiles y en un lugar seguro. El Tepeyac ofrecía todo aquello: buen clima, flora, fauna, riberas de lagos que llegaban hasta las orillas donde caían estos cerros, y era un lugar paradisiaco. De hecho, se había construido ya en su cresta un templo dedicado a una deidad, y esta deidad era nada más y nada menos que la señora del maíz, la madre tierra. Algunos dicen que es Tonantzin, Xilonen, el maíz sagrado, en fin. Lo cierto es que su energía fertilizadora, materna, generadora de vida y de alimento, era considerado como un lugar muy sagrado, a tal grado que ahí se suscitaron las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Estas apariciones dieron lugar a la edificación de una basílica que tenía mucha energía debido a la ubicación en la que se encontraba, y además era un sitio que, motivado por tal vez la energía que desprenden millones de fieles, entre ellos desataban experiencias milagrosas. Dentro de lo que es el Tepeyac, se dice, es un vórtice en el cual la espiritualidad de las personas se incrementa. Es muy probable que sea por esta razón que la mente humana se sincroniza con una petición para poder desatar misteriosas fuerzas que logran ir prácticamente contra lo lógico, o bien caer en una posibilidad casi imperceptible a niveles matemáticos para transformarse o traducirse en una realidad, en una evidencia de que incluso las fronteras de la lógica convencional a veces pueden modificarse de misteriosas formas. Y desde entonces, este lugar del Tepeyac, o la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ha sido un sitio de poder luminoso en el cual la tradición católica llega a rendir un culto mariano que desata energías que son manantiales de milagros. Y ahora vamos de este lugar de la Ciudad de México al centro histórico para que conozcan la parroquia de San Miguel Arcángel, que está justamente en las calles de Izazaga y Pino Suárez, en donde en el año de 1692 fue construido utilizando dos torres octagonales como bastiones para custodiar la puerta central, sobre la cual se encuentra un blasón con Miguel Arcángel, el encargado de manejar la espada flamígera para poder tener al mal sometido.
Y una vez que entramos a esta parroquia, el exquisito aroma a madera antigua, el sahumerio con el que se santifica el altar y un sinnúmero de objetos históricos generan la evidencia que nos despierta el recuerdo de la memoria histórica de los que hemos vivido en esta maravillosa ciudad. Y dentro de una de las capillas se encuentra la ilustración de Miguel Arcángel con su armadura dorada, con el sol del lado del corazón y la luna del otro lado de su armadura, para representar que su influencia tiene tal poder que se encarga de los ajustes en la mecánica de los astros. Y a su pie tiene sometido y encadenado por la garganta a la figura del mal, pero si se fijan, no lo está destruyendo, solo lo tiene sometido y en control, debido a que se supone es un mandato divino que en el ser humano tiene que haber una zona oscura que nos permita trabajar en ella para inundarla paulatinamente y con hechos de luz. Y esto hace que una persona vaya concientizando su realidad. Por eso se dice que este templo, que esta parroquia, es el semillero del despertar de conciencias que buscan la energía arcangelical para poder concientizar su aquí y ahora en el camino de la fe. Es interminable el número de milagros que se mencionan que han acontecido cuando se llega a solicitar un favor en este lugar sagrado. Así que no olviden que dentro de lo que fue la capital de un terrible imperio violento, surge en tiempos novohispanos una parroquia que tiene la esperanza de satisfacer por medio de la fe la concesión de hechos históricos y milagrosos. Y de ahí vamos a pasar al Cerro de la Estrella. El Cerro de la Estrella o Citlaltépetl también posee mucha energía. Ya se mencionó en la edición anterior de la Cueva del Diablo que existe dentro de este sitio, pero también en lo alto hay un adoratorio desde el cual se hacían cálculos arqueoastronómicos para calcular el tránsito de una constelación conocida como el Taladro de Fuego, mejor conocido en el mundo occidental y más tardíamente como la constelación de Orión. El Cerro de la Estrella, se dice, es un sitio que también es un vórtice, es un sitio de poder donde en tiempos inmemoriales se han realizado iniciaciones para el culto al entendimiento de las energías divinas que se manifiestan en el campo espiritual humano. Por eso hasta la fecha se siguen reuniendo en el Cerro de la Estrella las llamadas mesas de la tradición mexica, que son danzantes, llegan grupos también de la tradición conchera y otro tipo de organizaciones con la intención de realizar consagraciones, debido a que se supone el Cerro de la Estrella produce unas energías mágicas que blindan el alma de las personas o que ponen a su disposición herramientas de la línea espiritual para realizar portentos, sean buenos o sean destructivos. Y de ahí nos vamos a Coyoacán. ¿Quién no conoce Coyoacán en la Ciudad de México, considerada como uno de los centros culturales más importantes de la Ciudad de México? Y bueno, la mayoría de las personas vinculan de inmediato al escuchar Coyoacán con la fuente donde hay dos coyotes en el centro, en el Parque Hidalgo. Y bueno, pues lo que dice la palabra es que Coyoacán significa lugar de coyotes. Pero he de permitirme hacerles un comentario con una persona que conocí hace muchos años. Estamos hablando de mediados de los años 80, don Pablito, que vivía justamente en la colonia del Carmen, en paz descanse, que me platicaba que realmente Coyoacán no significa lugar de coyotes, sino más bien lugar donde hay nahuales que se transforman en coyotes. Es decir, que hay una tradición que habla de Coyoacán como un enclave de poder. Y todavía se lograron rescatar algunas consejas que proponen que había rutas de poder para poder concientizar la energía tanto de la ciudad como de la persona en su tiempo y ahora, y esas caminatas de poder
tenían como referencias justo la parroquia de San Juan Bautista para ir transitando por la calle de Aguayo hasta llegar a La Conchita. Y de ahí se proseguía el camino hasta llegar al exconvento de Churubusco, donde había un templo donde se veneraba al Tezcatlipoca. Y ahí se realizaban otro tipo de ceremonias iniciáticas y de poder dentro del mundo chamánico prehispánico Tenochca para enaltecer este tipo de poder. Así que Coyoacán, no olviden, en realidad es un lugar donde hubo nahuales que se transformaban en coyotes. Y de ahí vamos a pasar de nueva cuenta al centro histórico de la Ciudad de México para platicarles del desconocido Titlancalmecac. Titlancalmecac era un centro de enseñanza destinado a una élite dentro de otra élite que eran jóvenes varones que estaban destinados a aprender el conocimiento más oculto de todos. Y ese conocimiento más oculto se enseñaba justo en este recinto donde hoy es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un costado de Palacio Nacional y prácticamente a un lado de lo que se conoce como la iglesia de Corpus Christi, una iglesia ortodoxa donde se venera al Cristo el Cristo negro. No recuerdo si es de la preciosa sangre o el Señor del veneno. Es el Señor del veneno. Lo cierto es que en el Titlancalmecac era un aposento y era un recinto de conocimiento que estaba construido en su totalidad absoluta de obsidiana negra. Pisos, muros, techos, castillos, todo lo que era la estructura del Titlancalmecac era de obsidiana reluciente, pulida, brillante, cristalina y oscura, de tal manera que el juego de reflejos, para empezar, ya era un desafío para aquellos que ahí moraban, y todo ese conocimiento obedece al brazo de las enseñanzas del Tezcatlipoca negro, el Señor de la noche, el Señor de un conocimiento que no se entiende en la superficie, se tiene que transitar por las densidades para comprender que no hay lucha de contrarios, sino más bien una integración de fuerzas. El Titlancalmecac no queda absolutamente nada, salvo el recuerdo y una que otra referencia de lo que fue uno de los lugares más enigmáticos y un sitio de poder por excelencia del centro histórico de la Ciudad de México. Y de ahí, vayamos unos metros más hacia el norte para llegar a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ahí existe una tradición como centro de poder que es esta catedral impresionante, la referencia de que en cierto momento hubo un ser de oscuridad que empezó a visitar el interior de catedral. Lo cierto es que mediante muchos trabajos y se dice que exorcismos muy intensos, lograron introducir en un sarcófago de piedra a esta energía, a este espíritu, y fue taponeado con un seguro de madera, el cual fue hinchado con vinagre para que quedara bien sellado, y además acompañar el sarcófago con una inscripción que advertía que por ningún motivo se debía quitar el tapón para no liberar a este ser. Y lo cierto es que alguien lo destapó y este ser salió. Y se volvió a batallar muchísimo, de acuerdo a ciertas referencias que mencionan que hubo que hacerse otro tremendo exorcismo con autoridades muy importantes religiosas para volver a meter al ser dentro del sarcófago. Pero no lo lograron. Por ello se dice que en el interior de este sitio sigue habitando ese extraño ser cautivo en algún lugar de las catacumbas subterráneas que están en el sótano de esta catedral misteriosa. Y de ahí vamos a dar un salto a Chapultepec, el lugar maravilloso del bosque, el pulmón verde de la Ciudad de México, el cual se dice desde tiempos previos a la ocupación de los tenochcas del Imperio Azteca, ya era habitado por otros moradores que conocían los misterios de la energía que generan los manantiales de agua.
no olvidemos que ese manantial del Cerro del Chapulín de Chapultepec surtía de agua dulce prácticamente a la Imperial México Tenochtitlan. Lo cierto es que en este cerro, el Cerro de Chapultepec, se dice como una referencia interesante e histórica que cuando Moctezuma Xocoyotzin se dio cuenta mediante las revelaciones de sus chamanes que estaba todo perdido, que no podían atacar a los nuevos invasores, que no era el cumplimiento de la profecía del retorno de Quetzalcóatl, sino que era la caída por conquista y con violencia de hombres sin alma que llegaban del otro lado del mar, él llegó al Cerro de Chapultepec para preparar su huida hacia el norte de Mesoamérica. Sin embargo, un sacerdote representante de una de las deidades más veneradas y que vivía en el Cerro de Chapultepec fue el que convenció a Moctezuma Xocoyotzin de no abandonar el imperio, sino enfrentar su destino para entregar a su nación, someterse a la esclavitud para no ser exterminados. Solo de esa manera, el poder de la gloriosa México Tenochtitlan podría resurgir en un futuro si lograban evitar el exterminio. Y así como en este cerro se dice morada de seres espirituales de alto nivel, hay un lugar justo debajo del torreón, muy cercano al hemiciclo del Escuadrón 201, rumbo a la Quinta Colorada, que es el famoso sargento, que es uno de los sobrevivientes ahuehuetes que sigue siendo venerado, sigue siendo admirado y protegido, porque es uno de los testigos de la filosofía que intenta rescatar la espiritualidad de nuestro maravilloso México. Bueno, esperemos que les haya gustado esta edición y mandamos muchos saludos al estado de Yucatán, a la familia Canul. Mandamos también al maestro Genaro Rodríguez Aro. También mandamos un fuerte abrazo a Yohatzin Carrera Bravo. Y por si fuera poco, deseo de todo corazón que el grupo que va rumbo al norte en busca de la paz, en busca de la concientización hacia la región norte de Chihuahua, logren iluminar ese camino. Cuenten con nosotros y nos encontraremos un poco más allá de la otra puerta en próxima emisión. Hasta entonces.